encontramos nuevamente para seguir meditando en la palabra de Dios y en especial estamos meditando en estas charlas sobre el libro de Jeremías, porque aunque nos parezca algo extraño, también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas para el día de hoy, en estos tiempos decadentes que estamos viviendo, en todo sentido. Decadencia en la familia, en el área laboral, en el país, aún en la iglesia, y ni que hablar en el mundo. Pero siempre hay un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje transformador. Por eso Dios levantó a Jeremías con ese mensaje, si bien mostrando que el pueblo debía arrepentirse y que como no lo estaba haciendo iba a tener la disciplina de parte de Dios, el castigo por su pecado. Pero sin embargo era un mensaje de esperanza en ese tiempo de que vivían tanta apostasía. ¿Te acordás que apostasía era abandonar conscientemente y aún premeditadamente, ¿no es cierto?, lo que Dios dice, el camino del Señor? ¿Y cuántas veces vemos cristianos o aún en nuestra vida sabemos lo que Dios quiere y abandonamos eso? Y lo hacemos conscientemente, es un acto de nuestra voluntad. Y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos dejar esa adoración solamente externa, de apariencia. Necesitamos recuperar el hecho de presentarnos ante Dios por otros. Necesitamos tal vez que Dios nos lleve, y así como lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero a visitarlo y ver, podamos ver y renovar nuestra mirada de lo que Dios quiere y de lo que es la soberanía de Él en el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero hoy quiero que meditemos juntos en el capítulo 30 del libro de Jeremías. Mira, ante este mundo decadente que estamos viviendo, nosotros los cristianos debemos enfrentarlos con confianza. Debemos enfrentar el futuro con confianza, con una esperanza que tenemos en el futuro, en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29, el versículo 11, dice la palabra de Dios: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Es decir, Dios le estaba diciendo al pueblo, a través de Jeremías: miren, yo tengo planes para ustedes. Parecerían que ahora son de mal. ¿Por qué? Porque el enemigo los va a conquistar, los va a llevar en cautiverio, van a ser exiliados a Babilonia, pero a pesar de que parezcan para su mal, sin embargo, es para el bien de ustedes, es para que reflexionen, porque hay un futuro de esperanza que yo tengo preparado para ustedes. Y este mismo mensaje lo dice Dios hoy a nuestras vidas. Parecería que todo va mal, ¿no es cierto? Parecería que lo que estamos enfrentando nos causa daño, es para nuestro mal, porque nos hace mal. Pero no, Dios está tratando, y en medio de este mundo decadente tenemos que enfrentarlo con confianza, porque como Dios le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros, el futuro que Dios tiene preparado para nosotros es un futuro de esperanza. Dios no nos quiere hacer mal, al revés, todo lo contrario. Preparó un plan, como dice ahí en el versículo 11, de bienestar, con un futuro lleno de esperanza. Y ahí lo tenemos a Jeremías, y ahí lo tenemos la palabra de Dios, y en el capítulo 30 al 33 es como que empieza a abrirse un glorioso amanecer de un nuevo día para el pueblo de Israel. Es como que no solamente hasta ahora el mensaje es van a ser conquistados porque no se arrepintieron, van a ser exiliados, sino que ahora se abre como si fuera una ventana
que muestra un nuevo comienzo glorioso del pueblo de Israel, que tiene también una proyección futura, ¿no es cierto?, hacia ese tiempo en el cual el Señor va a volver y va a restaurar a Israel. Es como que Jeremías en estos capítulos del 30 al 33 presenta como dos horizontes. Uno cercano, que era para ellos, para cuando esos exiliados de Judá vuelvan de Babilonia, regresen. Pero también está presentando un horizonte futuro, cuando dice la palabra que todo Israel va a volver a su tierra, todo judío va a volver a Israel. Y en esos últimos tiempos, cuando inclusive todas las naciones van a reconocer, e Israel va a volver a ser el centro del mundo en ese futuro. Por eso debemos enfrentar el futuro con esperanza y con confianza, porque sabemos que el Señor tiene algo grande preparado en sus planes, y que porque por momentos parezca que el mal gana y triunfa, no es así. Dios tiene preparado para sus hijos, para su pueblo, un futuro de bienestar, un futuro lleno de esperanza. Y fíjate que comienza el capítulo 30 de Jeremías, versículo 1 dice: este es el mensaje que el Señor dirigió a Jeremías. Le dijo: el Señor, el Dios de Israel, dice: escribe en un libro todo lo que te he dicho, porque viene el día en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los haré volver a la tierra que di a sus padres como su propiedad. Y estuve leyendo Jeremías 30 del 1 al 3. Y te invito a que después, tranquilo, leas todo el capítulo 30, todo el capítulo 31, 32 y 33 y ver ese futuro, ese amanecer que Dios tiene para su pueblo. Pero fíjate que acá Dios le está diciendo a Jeremías que escriba todo lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento, un día en que iba a cambiar la suerte de Israel, ¿sí? Iba a cambiar el futuro de Israel, iba a cambiar el presente de Israel, en los cuales ya no iba a ser castigado por su desobediencia, sino que iba a ser un tiempo de prosperidad, un tiempo nuevo, un tiempo glorioso. Ahora fíjate que ese tiempo glorioso, eso que estaba por venir, dependía de Dios, porque Dios es el que iba a hacer que cambie el día de Israel, de mal a prosperidad. Dios es el que lo iba a hacer. Y cuando miramos el futuro que tenemos que enfrentar, lo tenemos que enfrentar y mirar dependiendo de Dios. Porque Dios es el que cumple las promesas. Dios es el que cambia los tiempos. Dios es el que sostiene nuestra vida y entonces podemos mirar el futuro con confianza. Dios le decía a Jeremías: mirá lo que va a venir después de lo que va a ocurrir. Hay algo donde puedes confiar. Y así es como que se abre el capítulo 30, que no lo vamos a leer, por lo menos en este momento, y habla de este futuro, que ellos podían confiar en el propósito que Dios tenía. Y luego el 31 habla de que podían confiar en el amor de Dios, que podían confiar en el cuidado de Dios, que podían confiar en la presencia de Dios. Pero ¿por qué podían confiar en él? Porque ellos tenían una intuición. Ellos podían confiar porque les parecía. No, ellos podrían confiar porque Dios había dicho que así sería. Fíjate que en este capítulo 30, 3 veces, en el versículo 5, en el versículo 12 y en el 18 de este capítulo 30 se repite casi textualmente, especialmente en la versión 60, así ha dicho Jehová. Es decir, que ellos descansaban y podían enfrentar el futuro que venía
con confianza, a pesar de que iba a ser duro, porque Dios había dicho que la cosa después iba a cambiar. Dios había dicho que los iba a liberar del cautiverio. Y eso lo tenemos del versículo 4 al 11. Dios había dicho que iba a sanarlos porque como pueblo estaban enfermos. Y eso lo tenemos del versículo 12 al 17. Dios había dicho que lo iba a levantar. Y eso lo tenemos del 18 al 24. Es decir, Dios era el que decía. En medio del futuro que tenían, ellos podían confiar. Pero no en lo que a ellos les parecía. Porque a veces nosotros confiamos en nuestras intuiciones, ¿viste? O en lo que te dijo el otro. O no, esa persona que te tiró palabra de profecía. No, nuestra confianza está en lo que Dios dice. Nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nuestra confianza está en las promesas de Dios. Ellos podían confiar porque el Señor había dicho, versículo 17 del capítulo 30, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Así dice Jehová. En la versión Dios habla hoy, a veces tenemos esa expresión, en vez de así dice Jehová, yo el Señor lo afirmo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos tenemos que afirmar para enfrentar el futuro. Porque con esa palabra Él iba a cambiar al pueblo. Fíjate que a partir del versículo 4 del capítulo 30 el Señor empieza a través de Jeremías a mostrar 3 ilustraciones sobre la restauración que Dios iba a hacer en ese futuro que iba a venir. Por eso ellos podían enfrentar el futuro con confianza. Del versículo 4 al 11, ahí está la figura de un yugo roto. Fíjate, el versículo 8 dice, porque acontecerá en ese día que se romperá el yugo de tu cuello y romperé tus ataduras. Los extranjeros no los esclavizarán más. Fíjate que podemos subrayar que el Señor lo iba a hacer. Él iba a romper el yugo, Él iba a romper las ataduras. Él iba a hacer que el extranjero no esclavizara más al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos por su desobediencia fueron hechos esclavos y llevados a Babilonia. Ellos fueron esclavos por su desobediencia. Y Dios dice, en el futuro que va a venir, ustedes pueden tener confianza, porque yo voy a romper ese yugo de esclavitud. Yo voy a romper las ataduras y ya no van a ser más esclavos, van a ser libres. Quiero hacerte una mención a esta frasecita, en este día. Muchas veces la encontramos en la palabra de Dios, en este día, esa frase. Y en este día, en el contexto de Jeremías, se está refiriendo a cuando ellos vuelvan, ¿sí?, de Babilonia. Pero también se está refiriendo a ese futuro. Acordate, te dije antes que estos capítulos tienen una primera aplicación a ese momento de Jeremías y otra aplicación para el futuro. Y ese día se está refiriendo a ese día en el cual Dios va a juzgar al mundo y va a restaurar al pueblo de Israel. Y va a ser el centro de escena. Después de ese tiempo de angustia o de esa gran tribulación, que habla Mateo capítulo 24. Después de ese tiempo, Israel va a ser restaurado. Va a ser la nación sobre el cual van a girar todas las demás. Él iba a romper el yugo de la esclavitud. Por eso el pueblo de Israel podía tener esperanza. Pero también fíjate que a partir del versículo 12 al 17 habla de una herida que va a ser sanada, que va a ser curada. Esta misma figura la toma Isaías en el capítulo 1 cuando habla que la nación está enferma, ¿sí? Y Jeremías, los primeros capítulos, ¿te acordás? Habla de esos falsos profetas
que tiene ese ministerio superficial. Y habla también Jeremías de la enfermedad del pueblo. Y acá habla de que esa herida Dios la va a sanar. Por eso ellos podían enfrentar ese futuro con confianza. Porque iba a haber un momento en que esa herida, provocada por su pecado, por su desobediencia, estaban enfermos y iban a ser sanados. Porque Dios usó a Siria para castigar a Israel y a Babilonia para castigar a Judá. Pero en los tiempos que se iban a venir, iban a ser sanados Israel y Judá. Pero también el versículo 18 al 24 nos dice que va a haber calma después de la tormenta. Esa tormenta que Dios levantó por castigo a Israel porque habían desobedecido y porque no se arrepentían. Esa imagen de tormenta, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en el versículo 23 del capítulo 30. Puede ser el asalto de los babilónicos que los conquistan, pero va a haber calma después y el luto se va a convertir en alegría y Israel va a volver a disfrutar. Y fíjate que el versículo 21 habla de uno de los suyos. Dice, uno de los suyos hará que se acerque y se acercará a mí. Y eso está trayendo una imagen para el futuro, ¿no es cierto? Ese uno de los suyos, ese judío, ese Mesías, ese que va a venir y se va a acercar y va a ser rey y sacerdote. Y solo Jesucristo es rey y sacerdote. Hebreos capítulo 7 y capítulo 8. Y esa profecía también va a tener ese cumplimiento y va a tener un cumplimiento futuro, con Jesucristo como rey, como sacerdote. El pueblo de Judá. El pueblo de Judá que tuvo el yugo gentil por su desobediencia, fue esclavo en Babilonia y en Asiria, que soportó las heridas causadas por su pecado, pero que en el futuro iban a ser sanadas, que soportó la tormenta de la ira de Dios por su desobediencia, pero que en el futuro Dios traería paz, traería tranquilidad. Ese futuro que ellos iban a tener y que tenía una proyección para después de la tribulación, cuando va a haber ese reino donde Israel va a ser el centro, donde Jesucristo, el Mesías, el Rey, va a estar gobernando. Y nosotros también, hoy en día, podemos enfrentar este futuro, el futuro con confianza, porque tenemos una esperanza también futura. Siempre con el Señor podemos enfrentar el tiempo que nos toca vivir, especialmente el tiempo futuro, con confianza. Fíjate que Él es el que actúa en los tiempos. Vuelvo a Jeremías capítulo 30, fíjate versículo 12 y 13, dice, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, dice Dios, ni sanidad para tu enfermedad. Pero él mismo en el 17 dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Es decir, Dios promete intervenir en el futuro. ¿Por qué? Porque su futuro para su pueblo, para sus hijos, es un futuro de bienestar. No es un futuro de mal. Y el versículo 19 dice, cánticos de gratitud y gritos de alegría iba a dar nuevamente el pueblo. Y nosotros también, como hijos de Dios, podemos enfrentar el futuro con confianza. No sabemos bien qué va a pasar en el futuro. No sabemos si se va a solucionar la enfermedad que tenemos
o esa enfermedad del familiar directo. No sabemos si vamos a tener trabajo o no. No sabemos si la pandemia se va a alargar o no. No sabemos si algún familiar va a tener que pasar por el valle de la muerte. O nosotros mismos. No lo sabemos. Hay un futuro incierto. Pero podemos enfrentar ese futuro con confianza. Porque Dios nos promete una esperanza para el futuro. Nos promete una esperanza de consuelo y provisión. Como te acordás a Noemí y a Ruth, que volvieron a la tierra de Judá, que volvieron sin nada, y sin embargo Dios acomodó todo con vos, ¿te acordás? Para que las cobije a ambas, para que la redima a Ruth y se case con ella. Dios nos da esperanza y consuelo para el futuro. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra que diste a tu siervo, palabra con la que me infundiste esperanza, le dice el salmista a Dios. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Es decir, en medio de la circunstancia que estaba viviendo, encontraba en la palabra de Dios esperanza, encontraba en la palabra de Dios consuelo. Y podemos enfrentar el futuro con confianza porque Él nos da consuelo, nos da provisión, nos da esperanza en el perdón y en restauración, aunque hemos caído. Podemos tener esperanza en el perdón de Dios y en la restauración de Dios. Acordate del pueblo de Israel en el tiempo de Esdras. Había pecado. ¿Por qué? Porque no se había mantenido separado del pueblo, de sus pueblos vecinos, y había tomado esas prácticas que Dios no quería. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Y sin embargo, ¿qué pasa? Esdras comienza el capítulo 10 y Esdras confiesa al Señor: hemos sido infieles, pues tomamos las esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. ¿Por qué? Porque Esdras se arrepiente, Israel se arrepiente y cambia. Y podemos enfrentar el futuro con confianza porque hay esperanza en el perdón de Dios y en la restauración. Dios nos perdona, Dios nos restaura. Podemos enfrentar el futuro con confianza porque hay un futuro mejor con Dios a pesar de las dificultades. Hay un futuro mejor con el Señor. Acordate de Job, con todo lo que le pasó. Aún la mujer lo maldijo y le dice: ¿por qué no te morís de una vez por todas? A pesar de los amigos que iban reiteradas veces, casi como acusándolo y diciéndole: algo hiciste mal. Sin embargo, él manifiesta: mi ánimo se agota, mis días se acortan, la tumba me espera, los ojos se me apagan a causa de dolor, todo mi esqueleto no es más que sombras, dice en el capítulo 17 de Job. Pero sin embargo, él en ningún momento pierde su esperanza en ese futuro mejor con el Señor, a tal punto que en el capítulo 42, ¿te acordás? Dice: el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El Señor bendijo más los últimos días de Job que los primeros. ¿Por qué? Porque él nunca perdió la esperanza en ese futuro mejor con el Señor, a pesar de lo que estaba viviendo. Podemos enfrentar el futuro con confianza, porque hay esperanza en el consuelo de Dios, porque hay perdón en el Señor, porque hay un futuro mejor con el Señor, porque tenemos aún fuerzas para enfrentar la oposición con el Señor, lo que pueda venir. Salmo 62, Salmo 71, podemos leer después. Pero sobre todas las cosas podemos enfrentar el futuro con confianza, porque nuestra esperanza
como era la esperanza del pueblo de Israel, se basa en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Jeremías 29 decía: yo sé los planos que tengo para ustedes. Y termina ese versículo y dice: yo el Señor lo afirmo. La confianza, ¿dónde tenía que estar expuesta? En lo que Dios decía, no en lo que veían, no en lo que otros decían, no en lo que otros opinaban, sentían o aún podían discernir. Capítulo 30, que te leí antes, versículo 1, en dónde tenían aquellos que confiar, en lo que Dios había dicho. El Señor, el Dios de Israel, dice: vienen el día en que cambiará la suerte. Yo, el Señor, lo afirmo. Ellos tenían que enfrentar el futuro confiando en lo que Dios había dicho. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice. Debemos enfrentar este tiempo donde hay un futuro incierto con confianza, confiando en lo que Dios dice. Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Te recalco esto. En tu palabra he puesto mi esperanza. Nuestra esperanza como cristianos está en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Por eso, te repito una vez más, tenemos que leerla, tenemos que meditar en ella todos los días, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, poner la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a medida que la conozcamos vamos a tener fortaleza, base firme para enfrentar el futuro, base firme para esperar en Dios, en su palabra. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo, todo lo que antes se escribió, aún en el Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos, para que podamos aprender de ella, a fin de que nos podamos alentar por las Escrituras. A través de las Escrituras nos alentemos, veamos cómo Dios actúa, veamos cómo Dios piensa, veamos lo que Dios quiere en nuestra vida, veamos las promesas de Dios, veamos lo que Dios tiene preparado en el futuro para nosotros y perseveremos en nuestra esperanza. La forma de perseverar es a través de la palabra de Dios. No importa la cantidad de consuelo que necesitemos. No importa cuál sea el futuro que tengamos que enfrentar. Lo que sí importa es en dónde basamos nuestra confianza. Y nuestra confianza para enfrentar el futuro tiene que estar puesta en Dios, en su palabra. Ahí hay esperanza futura, verdadera esperanza futura. Dios le dijo a Jeremías, escribe, lo que tenés que escribir es lo que yo digo, que nosotros podamos atesorar lo que Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. Eso nos va a dar esperanza para el futuro, eso nos va a ayudar a enfrentar el futuro con confianza. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque ella hoy nos desafía a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, el futuro, el mañana, con confianza. Y Padre, ayúdanos para que realmente tu palabra sea la base para que podamos apoyarnos para vivir cada día. Señor, gracias porque el futuro que vos tenés para nosotros no es un futuro para mal, sino que es un futuro de bienestar.
bienestar. Si bien ahora estamos pasando tal vez tribulaciones, problemas, pero así como Jeremías, vos lo ayudaste a mirar hacia lo que venía después del exilio, cuando ellos iban a volver. Les esperaba un futuro espectacular. Ayúdanos a nosotros a poder meditar en tu palabra y ver que más allá de los problemas que tengamos ahora, en este presente, hay un futuro espectacular que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Padre, gracias por todo eso que vos preparaste para nosotros. Ayúdanos a mirar adelante, a lo que vos preparaste para cada una de nuestras vidas, a ese futuro de bienestar, a ese futuro que vos preparaste para cada uno de tus hijos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Al terminar este video hay una dirección de correo electrónico, hay un teléfono donde puedes mandar un WhatsApp. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Querés una porción de la Biblia? Escribinos, que gustosamente te lo vamos a enviar y te vamos a contestar. Que el Señor te bendiga.